Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlo recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy, sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos.
Vamos a continuar con el programa y bueno, decíamos que todos somos susceptibles de poder sufrir un paro cardiorrespiratorio, toco madera, pero así como lo mencionamos en los pacientes adultos, otro pequeño porcentaje, bueno, no pequeño, realmente importante grupo de la sociedad en general son los pacientes pediátricos. Y yo quiero dar la bienvenida al doctor León Felipe Mendoza Vega. El doctor León Felipe Mendoza Vega es médico especialista en urgencias pediátricas y él es el jefe del Departamento de Urgencias del Instituto Nacional de Pediatría, colaborador de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y del capítulo. Y agradecerle mucho al doctor León Felipe, que además déjenme decirles que lo vimos activamente últimamente por allá en Acapulco, y eso se lo agradecemos mucho porque habla mucho de su calidad humana y profesional. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Bien, pues muchas gracias. Gracias primeramente por voltear a ver esta parte súper importante, que son los niños. Y voy a retomar parte de algunos de los datos mencionados por la doctora. Y van a ver qué tan importante es la parte pediátrica y que podríamos empezar con la relación que tenemos al atender pacientes pediátricos, con qué frecuencia atendemos adultos versus pediátricos, y van a ver una de las razones más importantes para estar aquí. No tengo ningún conflicto de intereses y me gustaría resaltar solamente 3 puntos como objetivos a tratar en esta charla. Muy importante, quise tomar algunas imágenes propias de un grupo de residentes y médicos tratando a un paciente pediátrico. Lo de su derecha es una reanimación in situ, pero simulación, ¿de acuerdo? Entonces, no hay ningún conflicto ahí. Sin embargo, la de su izquierda sí es una reanimación real, ¿no? Entonces, no tiene video, por supuesto. La pregunta aquí importante es ¿con qué frecuencia nos encontramos en un escenario como este? Cuando en el grupo general que tenemos es un paciente que con mayor frecuencia vemos pacientes adultos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A una muy bonita revisión, donde se hace una bonita encuesta, alrededor de 7,000 médicos recién egresados, donde dicen con qué frecuencia ven pacientes de adultos a niños y qué tan capaces se sienten para manejar un paciente pediátrico críticamente enfermo en su peor escenario, que significa paro cardiorrespiratorio. La respuesta es bien interesante. Significa que la gran mayoría, solo el 1% dijo sentirse capaz de manejar y liderar un paro cardiorrespiratorio en pediatría. La razón fue porque aunque ven alrededor de 17,622 pacientes, y esos no son de categorías bajas, significa la categorización del triage con el que ingresaron fue 2 y 3 y evolucionaron algunos de ellos a paro cardiorrespiratorio, no es lo más común que vemos en los hospitales. Significa el porcentaje de pacientes pediátricos es muy bajo y por lo tanto el enfrentarse a la muerte, tanto pediátrica como neonatal, se considera extremadamente raro. Entonces, pero en México no sucede lo mismo. Esta es una imagen que me gustaría mucho ponderar porque es de las cosas que iba a hilar con mi antecesor, que fue, ¿cuál es la sobrevida que tenemos? En el prehospital puede ser tan baja, hasta de 4.9%, sobre todo cuando hablamos menores de 1 año de edad. Puede subir a 11, 13, cuando son niños más grandes. Y el volumen que se ve hacia el interior, o sea, dentro del hospital, también, esa es la máxima, 43, pero puede tener mucho más pequeñas. Puede ir desde ninguna hasta 43. Y hay razones muy claras de por qué. Entonces, esa es la primera reflexión y creo que va a unirse perfectamente, y les prometo que no me puse de acuerdo con nadie, ni con el doctor Daniel, ni con la doctora, porque podemos entender las razones. Una de las razones fue, normalmente en el prehospital nos enfrentamos a lo mismo, a las causas de paro muy similares al adulto, ahogamiento, asfixia, insuficiencia respiratoria, trauma, pero algunas razones cardíacas. Creo que veo un personal muy importante. Yo tengo muchísima afinidad hacia el prehospital. Estuve cerca de 13 años trabajando en prehospital como urgenciólogo pediatra, pero en prehospital. Pero si a algo le tememos en el prehospital es ver a un niño en paro, ¿sí? Porque es un reto muy importante y una bonita encuesta que también se hace es de ¿por qué razón esa renuncia? Porque nos hace recordar a nuestros hijos, nos hace recordar a algún familiar cercano y rechazo normalmente. Entonces, esa es una de las razones muy importantes y el entrenamiento es poco. Pero cuando hablamos del centro del hospital, la gran mayoría de los niños que se pararon estaban monitorizados. La gran mayoría de los pacientes estaban en una sala pediátrica, ni siquiera estaban en una sala de urgencias general, no, estaban dentro de un hospital, pero monitorizados y con atención pediátrica especializada.
Pero lo más importante de esto fue, muchos de ellos, el 70-80%, tuvieron detección por lo menos 8 horas antes del deterioro. Pero algunos de ellos, hasta 12 horas antes, se marcó de manera muy clara que la evolución iba a ser hacia un paro cardiorrespiratorio y no hicimos grandes intervenciones. Y de ahí la importancia de los equipos de respuesta rápida en pediatría. Entonces, claro que hay formas de poder avanzar a esto. Y si regresamos a la imagen habitual de un paro cardíaco y la relevancia en pediatría, vemos esto. Si bien las causas cardíacas se dice que son el 10% de la atención pediátrica en paro cardiorrespiratorio y la más común va a ser una hipoxia hipóxica, hipoxia isquémica, hay una tendencia actual donde seguramente ese 10% es más alto y no lo hemos detectado con la suficiente interés. Entonces, de ahí nace una posibilidad de los DEAs, del pequeño aparatito que decía el doctor que hemos convertido de la máquina del santo a ahorita poderlo cargar en una mano y poder utilizarlo en pediatría. Una de las grandes diferencias para poder hacer esto es, ¿qué hago primero? Todos conocemos la cadena de supervivencia y se ha refrescado, tenemos un refresh de manera cada 5 años, pero una parte importante es en el paciente pediátrico, es primeramente reanimar, después llamar, en la gran mayoría de los casos. ¿Sí? Es decir, es conveniente iniciar la RCP sin demora, nunca más de 10 segundos para detectarla, si somos testigos presenciales, y al menos dar un ciclo completo antes de hacer una llamada. Si lo puede hacer de manera simultánea sería genial. ¿Cuándo no hacerlo? ¿Cuándo no hacerlo y vale la pena iniciar esto? Cuando el paciente es un adolescente y no hay asfixia, cuando es súbito o cuando se tiene un antecedente de una cardiopatía previa. En ese momento vale la pena seguir la misma cadena de supervivencia que el paciente adulto, aunque sea un pediátrico. ¿Sí? Para nosotros es como a la inversa, ¿no? Cuando a mí me ponen esa cadena de supervivencia, la mayoría de los pediatras nos sacamos de onda y decimos por qué me cambiaron todo lo que estoy acostumbrado, ¿no? Pero esa es la versatilidad que creo debemos de mantener los que nos dedicamos a la emergencia, que no necesariamente siempre tiene que ser un urgenciólogo. Ustedes en prehospital se atienden emergencias, en la sala de cualquier servicio se atiende una emergencia. Entonces ahí es donde tiene que entrar nuestra versatilidad en saber en ese paciente va a cambiar la cadena de supervivencia, aunque sea pediátrico, a una atención en adultos. Y esa es una pregunta personal que cuando dábamos estas capacitaciones en el centro de entrenamiento donde teníamos prehospital, era, ¿de verdad creen que en prehospital nuestro objetivo es entregar a un paciente vivo? Y creo que la respuesta es no. Personalmente la respuesta es no. Quiero entregarlo vivo, pero quiero entregarlo funcional y no al hospital, sino a la sociedad de la cual también fui parte de la responsabilidad de entregarlo y de tenerlo. Entonces, y esa responsabilidad va en relación a seguir toda la cadena de supervivencia, pero a tener mucho énfasis en esta última, donde dice que no solo debo de tener una adecuada RCP, cuidar el posparo, sino lograr que se integre nuevamente a la sociedad y vuelva a ser funcional y no genere un costo a la sociedad. Ahí es donde estamos nosotros también y muchas veces nos enfocamos al hecho de sacarlo a como dé lugar y no pensar en el resultado de lo que tiene. Aunque vea niños, también los niños pasan por esta secuencia. Entonces, ¿a qué reto nos enfrentamos en pediatría? A que debo de ser capaz de reconocer la RCP neonatal, que es diferente, la secuencia en el lactante y el pediátrico, y la secuencia que también se usa como la del adulto, pero en niños. Entonces, ese es el gran reto de cuándo me pongo en qué papel para poderlo utilizar, y no es tan difícil. Esa es una secuencia que me gusta mucho, es una modificación personal, donde utilizamos 3 puntos importantes, que son el Doctor's ABC, que es poder avisar al médico o a la persona dentro del prehospital, evaluar la escena a través del Doctor's, evaluar peligros, responda o envía. Y después iniciar ese ABC, es decir, vale la pena evaluar si respira o no respira, tiene pulso o no, e iniciar de manera muy rápida, 10 segundos, RCP y aplicar esto en pediatría. Logramos hacer parte de ese algoritmo, yo trabajé en el Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas de Puebla y logramos aplicarlo y consideré que fue demasiado sencillo para poder hacer un centro coordinador médico donde pudieran avisarnos a cualquier hora de en qué forma se iba realizando la RCP. Pero genera un conflicto en el sentido de decir, si el niño se muere por causas respiratorias, ¿por qué de antes empezamos con compresiones? Y una respuesta importante de esto es aquí. ¿Por qué razón? Porque debemos de generalizar el punto de una atención rápida.
Y se evaluó de manera eficaz qué cambios tendría si primero comprimo o primero ventilo, y la respuesta es esta. Se puede reducir hasta 24%, 24 segundos la primera compresión si generalizamos el hecho de primero comprimir antes que ventilar. Habrá escuelas o habrá colegios que podrán decirlo esto en Europa diferente, sin embargo, esto logramos reducirlo en forma importante en pediatría y generalizarlo en el que todo mundo pensemos de la misma forma. Y ha dado ventajas enormes en pediatría trabajarlo así. Entonces, es una respuesta buena. Hoy sigue marcándose en la última actualización, que fue creo que hace 2 semanas, 3 semanas, sigue reforzándose el hecho de primero comprimir antes que ventilar en pacientes pediátricos. Ojo, no marcan la edad neonatal, el recién nacido, pero en todo paciente pediátrico sí. ¿A qué nos lleva esto? ¿Vale la pena utilizar un hands-on en pediatría? La respuesta es, para el profesional de la salud no, para el ego sí, pero para el profesional de la salud no vale la pena iniciar solamente hands-on en pediatría en el 90% de las causas de paro. ¿Por qué razón? Porque la sobrevida es muchísimo más alta, casi el doble de sobrevida, con intervalos de confianza bastante buenos, para cuando se utiliza una reanimación convencional, con presiones y ventilación. Es decir, en el niño es indispensable generar ventilaciones asociadas a las compresiones, excepto en esas 3 indicaciones donde vemos paro súbito o endodesplazamiento súbito, paciente con cardiopatía previa inexplicable o un adolescente que tiene un evento súbito de caída. Pues. Fuera de eso, vale la pena siempre utilizar reanimación con compresiones y ventilación. Ahora, ¿podemos generalizarlo hacia la población general que al menos comprima? La respuesta es sí, pero no en el personal o en el profesional de la salud. Es muy importante dejar muy claro que en el profesional de la salud, todos los que pero estamos aquí, vale la pena hacer la reanimación convencional. El pronóstico neurológico mejora en forma muy considerable, una diferencia bastante a favor del resultado neurológico cuando hacemos las dos cosas sobre el otro. ¿Y qué tan diferente puede ser? La respuesta no es mucha. La tendencia de la RCP de alta calidad es exactamente la misma que vemos con el grupo más grande, es decir, adultos. Mantener una compresión fuerte, mantener una fracción rápida, 100 a 120, nunca interrumpir más de 10 segundos, permitir la liberación, etcétera. Pero ahora es muy importante medirlo. Seguramente parte de lo que no se mide no se puede mejorar, pero es correcto, tengo que saber medirlo. Y habrá formas de medir las clínicas o fisiológicas como las que ven en su pantalla, y habrá formas muy objetivas como lo que están viendo afuera, de poder saber cuánto comprimo, con qué frecuencia comprimo, y la presencia de una persona más o un funcionamiento más en la reanimación, que es el coach. Que me diga cómo voy haciéndolo y en qué punto puedo mejorarlo. Factores asociados a mejoría en la supervivencia, tiempo de inicio de la RCP, claro, por supuesto, cuando tardamos más de 10 segundos en el inicio de la primera compresión, la sobrevida se reduce en forma significativa hasta un 75%. Mejoría cuando logra hacer compresiones cardíacas continuas si estuviera en un paciente con una cardiopatía. Retraso en el inicio de la reanimación, aumenta 75% la mortalidad, por lo tanto es muy claro que no debo de retrasarla y que mantener la RCP de alta calidad mejora significativamente la mortalidad. Ahora, ¿vale la pena desfibrilar niños? Si hay ritmos fibrilables, por supuesto que sí, y es muy similar a lo que ve en el adulto. Nunca retrasar la RCP, pero si tengo un DEA, ponerlo. Si estoy dentro del área prehospitalaria y solo tengo un DEA, vale la pena analizarlo, aunque lo mejor para analizar un ritmo de un paciente pediátrico siempre será un desfibrilador manual. Pero si tuviera un DEA, no importa la edad, lo debo de usar. Porque si tiene un ritmo desfibrilable, va a ir directamente proporcional a la sobrevida al tiempo de la primera descarga. Esa es una imagen muy bonita donde vemos la utilidad de los DEAs en pacientes pediátricos. Entonces, ¿se puede utilizar? Sí. Lo ideal sería que entre 1 y 8 años de edad pudiera hacerlo atenuado. La mayoría de los DEAs comerciales que tenemos son utilizables. Pero ¿qué pasa si fuera un menor de 1 año de edad? La respuesta es también úselo. ¿Sí? Lo ideal es que sea un manual, que tenga que utilizar el desfibrilador manual, pero si tuviéramos un DEA y tuviéramos un ritmo desfibrilable, vale la pena que aunque dé una dosis más alta, pero la dé. Va a haber alguna consecuencia, pero no puede haber consecuencia en un paciente que murió. ¿Sí? Como les digo a mis enfermeras en el hospital, no se puede infectar de una osteoclisis si se murió. Entonces, es muy importante iniciarlo. Y en las consideraciones, que a veces nos enfocamos mucho más a las avanzadas, yo la verdad es que adoro más la reanimación prehospitalaria y la reanimación básica,
porque nos enfocamos mucho a la avanzada. La avanzada quise poner cinco temas en particular, y uno de estos va a ser la adrenalina. Aunque cada vez existen más controversias si se debe usar, si no se debe usar, si causa vasoconstricción, si hay lesión miocárdica, hasta el momento la evidencia que existe no sigue rechazándola, sigue diciendo estamos a favor todavía porque no hay forma de rechazarla, la dosis sigue siendo la misma, no ha cambiado, pero pongan los primeros 5 minutos después del inicio de la primera compresión. Mientras más rápido lo pongamos en ritmos de asistolia o de actividad eléctrica sin pulso, el pronóstico mejora de manera significativa. Los dosis e intervalos sigue siendo igual, 0.01 miligramos por kilo, para los que van a ir al CIMO y hay otro rally, para que no se equivoquen en la dosis, cada 3 a 5 minutos, pero lo importante será, ¿qué pasa cuando la puse después de los 15 minutos? No hubo retorno a la circulación espontánea. Entonces, si la voy a poner, debe de ser en los primeros 5 minutos para que tenga mejor pronóstico. Y si no la puse en los 5 y cada vez me alejo más de los números quintos, es decir, 10, 15, la mortalidad será más alta. Considerando que después del minuto 15, la mortalidad prácticamente es total. Entonces, es muy importante, se refuerza en esta última recomendación y siguen estando presentes como una buena droga. Ahora, posiblemente a algunos les genere alguna cosa extraña ver este video. No tenemos taladros, donde yo estaba trabajando anteriormente, venirme a la Ciudad de México, pero entrenamos a los residentes para que hagan osteoclisis. Osteoclisis, me encantó la palabra, artesanales, pero son padres. Tienen que tener todo mundo, que con los taladros estaría genial, pero no muchos tenemos taladro, pero no es una limitante. Si algo tiene el urgenciólogo es que se da la oportunidad de ser súper estratégico y tener toda esta modalidad de innovar. Entonces, esa es una colocación de osteoclisis. Quizá algo difícil de hacer en pediatría es lograr un acceso vascular en los primeros 90 segundos de manera habitual, O sea, el niño que viene por dolor abdominal y lo va a canalizar, cuesta. Y si lo pone en paro, cuesta más. Entonces, y si me dicen que tiene que estar disponible en 90 segundos un acceso vascular periférico, no son los únicos, Ahí está la diferencia. La mitad, por lo menos, nunca logró un acceso vascular en los primeros 90 segundos en menores de 5 años de edad. Significa, debo de tener un entrenamiento en una osteoclisis. ¿Okay? Ella es una R1 de pediatría que está obligada a hacer y prepararse y nosotros entrenarla con frecuencia en poder lograr accesos intraóseos de manera artesanal, porque no teníamos taladros, ¿no? Entonces, ventaja, tenemos que tener la habilidad para. Y una nuevo rol, por llamarlo así, no significa otra persona más, sino nuevo rol es el coach. ¿Qué ventaja tiene tener un coach? Primero, tener un coach que retroalimente en tiempo real, de manera objetiva, con conceptos fisiológicos, aumenta 25% la mortalidad, nada más tenerlo ahí, que se dedique nada más a eso. ¿Qué va a hacer? Mejor, evaluar la calidad, tener metas presentes, generar el apoyo al líder. ¿Alguien se ha sentido así como desesperado, que todo me preguntan en el momento de la reanimación y ya no sé qué contestar y si lo están haciendo bien, si se cambiaron y si la dosis fue correcta? Esa es la función del coach, verificar la calidad, que el rendimiento del equipo, al menos de ese triángulo entre ventilación, compresiones y monitor, se logre. Si logramos tener funcionamiento de ese coach, solamente podría aumentar la mortalidad hasta 25%. Un punto más de mejoría en cuanto a las actualizaciones, si se mantiene hasta el momento, es tubo con globo, sin globo, todos con globo en pediatría. No se peleen con nadie, la respuesta solo es con globo, punto, ya. ¿Ok? Será muy sencillo hacerlo. Considerar qué globo, qué tubo le toca es relativamente fácil, puede ser una fórmula, o lo más fácil, todo se nos olvida, es tenga algo pegado en la pared para voltearlo a ver. Tenga una marca de cinta para que ahí le diga qué hace, pero todos se intuban con globo. Y la pregunta más interesante es en qué momento lo hacemos. Todo el mundo, yo he visto, no sé, creo que cientos de reanimaciones en pacientes pediátricos y normalmente nos esperamos por intubarlos, ¿no? ¿Qué pasa si lo intubo? No ha mejorado la mortalidad. O sea, no hay al menos una evidencia que recomienda, todos se tienen que intubar de manera muy rápida. La respuesta es no, asegure la ventilación. Si lo puede hacer con bolsa, manténgalo con bolsa, no se acelere en intubarlo, porque intubarlo lo único que generó fue retraso en las compresiones, momentos más prolongados de 10 segundos, y si lo va a hacer, asegúrese que lo va a hacer, lo haga durante compresiones o en menos de 10 segundos. Si tiene la habilidad para hacerlo en menos de 10 segundos o sin interrumpir compresiones en el momento in situ durante las compresiones, hágalo. Si no, asegure una buena ventilación con bolsa, válvula, mascarilla. ¿Qué generó? Intubar disminuyó la sobrevida con un intervalo de confianza menos de 1. Significa, sí aumentó.
Retrasó, es impresionante a veces lo que uno lee, pero retrasó hasta 5 minutos el inicio de una reanimación. Es impresionante porque era intúbalo, ahorita porque se mueve. Entonces era impresionante lo que podemos entender de por qué me desespero en intubar cuando lo que necesito es ventilar. Entonces, no generó un retorno a la circulación espontánea porque estuviera intubado, mejoró aquel que se ventiló con bolsa, válvula, mascarilla, por lo tanto no tenemos que incidir en que debe de estar intubado, debe de estar ventilado. Y si es con aporte de flujo de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno al 100%, muchísimo mejor, ¿sí? Pero el objetivo es que se ventile. ¿Qué cambio generó un revuelto hace 5 años para acá? Fue cambios en las ventilaciones. Anteriormente utilizábamos prácticamente lo mismo que en el adulto, pero hubo una diferencia. Curiosamente, hubo, como decía la doctora, quien decía, yo no noto nada, y cuando dijeron, bueno, la verdad es que los que estuvieron intubados, que ya se cayeron en paro, no seguimos la recomendación de la AJA y resulta que los ventilamos más rápido y vivieron más, sobre todo los menores de 1 año de edad. Entonces, ok, la respuesta fue, la recomendación actual es, creo que sobrevivirían más si ventilamos más rápido. Última recomendación 2020 fue, pues demos una ventilación cada 2 a 3 segundos, en forma general. Las guías europeas dicen a menores de 1 año de edad, más de 30, yo no sé quién de ustedes está como de, ¿cuántos van? ¿30 o 25? ¿no? Entonces, la AJA creo que generaliza y dice, más entre una ventilación cada 2 a 3 segundos, punto. Cambio importante y justificación importante. Este es el estudio donde muestra un aumento en la sobrevida cuando los pacientes se ventilaron más rápido que antes. Y eso generó una buena sobrevida. Y dijeron, vamos a estudiarlo más y seguramente en las guías de 2025 aparecerá una muy buena recomendación que hasta el momento tenemos. ¿A qué hay que tenerle miedo? A que la mayoría de los pacientes pediátricos al menos avisaron que el 56% de ellos fue bradicardia y no la pelé. Dije, pues aguanta, ¿ok? Pero la mayoría se presentaron con bradicardia siendo el ritmo más frecuente y que claro, evolucionó a sistolia. Y cuando evolucionó a sistolia, la mortalidad se fue a 40 y 70%. Si la detecto en bradicardia y no sigo el algoritmo de adulto en bradicardia, mejora la sobrevida. ¿Ok? Entonces, el ritmo más común que van a ver dentro del hospital será bradicardia. El segundo ritmo será fibrilación. ¿Qué pasa cuando veo un ritmo no desfibrilable? Significa ya avanzó un buen ratote y la sobrevida va a cambiar en forma abismal. Entonces, si queremos recordar ritmos en pediatría, el más común dentro del hospital será bradicardia y que cuando se presenta sistolia o actividad eléctrica sin pulso debemos de recordar que hemos perdido muchísimo tiempo. ¿Cómo tratarlo entonces? Habitualmente, me encanta porque cuando empezamos a tener contacto, o yo mucho más contacto hace como 8 años, cuando estudié medicina de emergencias, empecé a tener mucho más contacto con adultos. O sea, mucho más, empezamos a rotar con residentes dentro del hospital, y me dio un panorama completamente distinto y claro, aprendí muchísimo del adulto. Pero era paciente bradicárdico, vamos a iniciar RCP, y era un choque emocional con el adulto. ¿Por qué, doctor? Si más tiene 40 cardíaca, porque es niño, ¿no? Entonces era, no, póngale atropina, y la respuesta es, no, el niño no se maneja con atropina de primera instancia, RCP y después el medicamento y el de elección se llama adrenalina, ¿va? Y claro, con lo que acaban de ver ahorita refuerza esta parte, porque la mayoría del niño con bradicardia menor a 60 es igual a un ritmo caótico que evolucionará dentro de algunos minutos a sistolia y la sobrevida va a ser prácticamente 0. ¿No? Entonces, habrá 2 indicaciones prácticamente para usar atropina, que será asociada a un ritmo vagal o a una intoxicación, y rarísimo para nosotros que tengan un bloqueo, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. En los ritmos desfibrilables es muy similar. Funciona casi igual como en el adulto, es decir, lo más importante es una cardioversión o una desfibrilación sobre cualquier otro evento, ¿no? Entonces, y mientras más rápido lo hagamos, y no lo duden, la dosis es bien sencilla, 2 joules por kilo, ¿ok? Y poderlo revertir, y la sobrevida es muy buena. Y de verdad creo que tengo como 2 eventos nada más en los que pudimos desfibrilar a un niño, uno menor de 1 año de edad y otro de 15, 9 veces, y la sobrevida se fue caminando. ¿No? O sea, literal, si algo me puede sorprender o les va a sorprender a los niños, su capacidad que tienen de recuperarse. Nunca piensen, ya, mejor lo dejamos. Nunca piensen en esa parte cuando son causas reversibles. ¿Ok? ¿Qué uso? Amiodarona, lidocaína. En este momento tienen el mismo nivel de evidencia, tienen la misma recomendación, no hubo diferencia significativa a favor o en contra,
y prácticamente estuvieron en los mismos rangos de retorno a la circulación, de sobrevida o lesión neurológica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más común que tengamos en cualquier unidad de todo el país? Lidocaína, ¿sí? Me ha tocado, por lo menos cuando estaba en los centros reguladores, no podemos, póngale algo para un medicamento, no hay, amiodarona no hay. Bueno, ¿tiene lidocaína? Sí, pero esa es para las suturas. Yo, no, puede usarla, úsela. ¿Sí? Y estar presente durante toda la reanimación y guiar la reanimación a distancia generó una muy buena relación con todos los centros fuera del centro donde yo estaba, ¿no? Entonces, el resultado es, lo más común que tienen es lidocaína. ¿Puede usarlo? La respuesta es sí. Ahora, un concepto súper padre que publicó JAMA fue personalizar la reanimación en pacientes pediátricos con ritmos no desfibrilables. Es decir, la gran mayoría de ellos va a morir porque tiene una comorbilidad. ¿A qué se parece? Al adulto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la personalizo? Tratando la patología previa, si no, no va a salir del paro. Y estos elementos que pueden personalizarse son los más comunes: insuficiencias respiratorias, choques sépticos, hipertensiones pulmonares y cardiopatías congénitas. ¿Okay? ¿Cómo la personalizo? Trate las causas reversibles, las famosísimas Hs y Ts. Y una revisión muy reciente, si no mal recuerdo, 2020, 2021, donde poder estandarizar el POCUS en paro cardíaco y hacer su adecuación o la regionalización de este protocolo en pacientes pediátricos. Nosotros estamos trabajando apenas en eso, no tengo mucho tiempo por acá, pero poderlo personalizar, se hace una hipótesis de que mejoraría la sobrevida de las dos ritmos más mortales, que es asistolia y actividad eléctrica. Significa que es una muy buena tarea, si alguien no tiene tesis puede tomarla, para poder seguirla. Y ahora una parte importante que, si bien no es un manejo médico, me gustaría retomarla. Le prometo que yo tomé ese video, yo me responsabilizo de esa parte, fue consentimiento de la mamá, y vean dónde está la mamá. Lo que preguntaba el doctor Daniel hace rato, ¿cuánto nos preocupamos por ese impacto emocional, no solamente del familiar, sino también en nosotros? ¿Realmente vale la pena que esté el familiar? ¿Nos da miedo que esté la presencia de la familia? Ese es un video muy padre porque les contaré en menos de 30 segundos la historia. Fue una niña que un día antes fue con nosotros, triage, valoración, en ese momento no se consideró ingresar por la causa que sea. Por supuesto que regresa enojada la señora, le decimos que la condición del niño está grave, es muy, muy grave. Es un paciente preparo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, quiere estar durante el evento, no tengo nada que ocultarle. No sé qué pasó ayer, pero hoy su hijo está grave. Déjeme atenderlo y luego puede hacer las quejas que quiera. Pero en este momento déjeme atenderlo, si no la evolución ya sabemos cuál va a ser. Nos pidió que sí, le pedí si quería que lo grabáramos, para los fines que quisiera usarlos. La respuesta fue sí. Claro, el resultado donde me permitió poder usar el video fue: el niño sobrevivió, pasó a quirófano, tenía una malrotación intestinal con torsión y volvuló, pero sobrevivió. Y todo el tiempo estuvo la mamá, en todo momento. ¿Sí? Claro, teníamos un equipo preparado, consciente, evitar decir palabras que no necesitamos decir, etcétera, y me permitió, al contrario, lo que nos dijo es: ojalá lo pueda decir en otros lugares porque normalmente no nos dejan estar. Por eso es que les traigo ese video. Y también hay literatura que nos dice esto: vale la pena que esté la familia, y ven los conceptos muy, muy diferentes, ¿no? Familiar versus personal médico. Y creo que la respuesta es: conviene que estén. ¿Cuándo deberían de estar? Cuando el equipo de reanimación está lo suficientemente preparado para poder participar. ¿De quién depende que estén preparados? De eso que dijo la doctora. Responsabilidad y compromiso. ¿Sí? No es mi paciente, híjole, tengo que irme por, ¿qué? ¿El arroz con leche? Creo que no existe eso. Y si pasa, creo que somos partícipes de transmitirles esa responsabilidad de cómo debo de estar y dónde debo de estar, no solamente el deber ser. Entonces creo que es parte de lo que tenemos que hacer, porque sí vale la pena. No interfiere con los eventos, y la pregunta sería: todos, si no lo hacemos, entrenaríamos para poderlo hacer. Tópicos muy sencillos para recordar: se mantiene el CAB, hay cambios en asistencia ventilatoria, el tubo de traclea siempre con globo, administración de adrenalina temprana, considera el intraóseo de manera rápida, y no hay cambios en nivel de evidencia en esta parte.
Entonces, si tuviéramos que llevarnos conclusiones, creo que la ventilación del paciente pediátrico es indispensable. Necesitamos medir lo que estamos haciendo y urge tener una base de datos de paros cardiorrespiratorios en todo el país. Empecemos por nuestros propios hospitales. Habrá mucha resistencia, les prometo que ha sido impresionante para mí la resistencia que he encontrado cuando llegué a la Ciudad de México, en los institutos donde me trabajo. Necesitamos cambiar y necesitamos hacer esa modificación si queremos realmente ser un lugar de calidad. Algo que me enseñaron mis maestros: practica, motiva, inspira, porque al final ustedes van a ser los que están aquí más chiquitos que nosotros, esos que en algún momento van a llevar la siguiente pandemia, esos que van a generar la siguiente estrategia, esos que van a reanimarme en algún momento. Espero que no, pero si algo tengo seguro es que tocaré una sala de urgencias tarde o temprano como paciente. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor. Hay una pregunta por aquí que nos hacen en la parte de los conectados y nos mencionaban si podía comentar un poco su experiencia en la parte de la reanimación con las cintas de medición pediátrica o de Brausel y su efectividad y si realmente funcionan o no. Sí, muchas gracias. Le diría, experiencia mucha. Nosotros en pediatría lo usamos con mucha frecuencia porque no es factible pesar a un paciente cuando llegan a estas condiciones críticas. Y si algo tiene de quisquilloso la pediatría, no la traje, pero si algo distingue al pediatra es la calculadora, ¿no? Entonces, vivimos con una calculadora en mano y con los celulares, pues finalmente prefiero la calculadora sobre los celulares con calculadora. La respuesta es sí. Muy útil, sí. Puede tener rangos de error entre la población obesa y el paciente, sin embargo, es una mejor forma de estandarizarlo. ¿Qué ventajas da? Una, estandariza el peso. Dos, me va a tener un montón de aplicaciones dentro de la cinta sobre qué dosis utilizo. En forma general sería sí, hay por lo menos 2 o 3 marcas disponibles en el mercado y lo usamos con mucha frecuencia, los resultados son muy buenos y les ayuda a estandarizar. Y van a ver que cuando lo puedan pesar después de un evento de eso va a tener una diferencia como de 1 kilo, más o menos. Entonces la respuesta es sí. Si la tienen que usar y la pueden comprar, cómprenla. Serviría mucho. Para prehospital yo he donado varias porque tarde o temprano alguien de nosotros estará ahí. Muchas gracias. A nombre de la Sociedad Mexicana, agradecemos al doctor León Felipe Mendoza Vega por su participación. Perdóneme, hay una pregunta ya de ese lado. Sí, adelante. Gracias. 3 preguntas para aprovechar al doctor, ¿sí? La primera, cuando no se tiene la habilidad de la intubación como tal, ¿qué experiencia o qué recomendación daría de los supraglóticos? Porque obviamente es una alternativa cuando no hay gente especializada en la intubación endotraqueal y sobre todo en aquellos pacientes que tienen el riesgo de complicación por ingurgitación. El niño acaba de comer y hay riesgo de que vomite. Entonces, el uso de las mascarillas en pediatría. La segunda pregunta, aprovechando, es el caso del niño o el adolescente que dieron 9 descargas, estamos hablando casi de 20 minutos, considerando 2 minutos entre descarga y descarga. ¿Cuál fue la causa del paro? Y la última es en relación su recomendación con la hipotermia posterior al paro, sobre todo en pediatría. Ok, muchas gracias. Primero, supraglóticos. Si estamos en el área prehospitalaria, si estoy fuera del hospital, primero es asegurar una buena ventilación. ¿Cuál es el mejor dispositivo avanzado para la vía aérea fuera del hospital? La respuesta es supraglótico. ¿Entra dentro de las definiciones de un dispositivo avanzado de la vía aérea? Sí, supraglótico. Experiencia mucha. ¿En qué momento no puedes usarlas? Prematuro, menor de 32 semanas de gestación, muy pocos dispositivos útiles para. Dentro del hospital sí, la diferencia ha sido, no cambia la diferencia en sobrevida cuando utilicé y comparé tubo endotraqueal versus supraglótico dentro del hospital. Eso es muy importante resaltarlo, pero lo debo de poner si tengo la habilidad, sí. ¿Qué es lo que no debo de hacer? Y aprendí, le digo de verdad muchísimo en el hospital, fue, oiga doctor, tengo un niño de X edad, en paro, ¿lo puedo intubar? ¿Cuántos has intubado? Teléfono, Ni uno, sería el primero, no lo hagas. ¿No? Pero es que yo he leído que sí se puede, pero no lo hagas, ¿no? Nunca vamos a experimentar y tener mi mayor experiencia con el primer único paciente cuando no tengo la experiencia para. La segunda, que era, ¿me recuerdas la segunda? En el paciente que dieron 9 descargas, ya. La causa del paro. Vamos a apenas hacer la parte de la publicación. Es un primer paciente que realizamos un ECMO CPR.
que fue el primer paciente que entra con esas características y el resultado fue una alcapa, una malformación coronaria en un paciente pediátrico previamente sano. Sí se pudo tener causa y fue una alcapa, una malformación coronaria. Y la última... Sobre la hipotermia. Hipotermia, es una muy buena pregunta. Se considera mucho, vale la pena en pacientes neonatos. CoolCap es una muy buena forma de. Si no tenemos con qué hacerlo de manera real, mejor no la haga. Trate de mantenerlo en normotermia, al menos 5 días. Ese es un punto muy importante. ¿Qué es lo que sí está muy claro? Evite que tenga fiebre. A toda costa, con lo que pueda, con lo que tenga, nunca fiebre, ¿sí? Si no tiene las medidas reales, el material necesario para meterlo a hipotermia y controlarla, mejor manténgalo en eutermia, en normotermia, durante el posparo, si tiene los criterios para, ¿sí? Es decir, no hay tanta diferencia a favor de la hipotermia fuera de grupos muy selectos. El neonato es uno de ellos, ¿no? Pero fuera de ese, normotermia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor León, por su participación. A todos los profesionales de urgencias, líderes en sus áreas y expertos en la toma de decisiones en situaciones de estrés, sabemos que trabajar en un servicio de urgencias es desafiante y gratificante a la vez. Cada paciente se presenta con nuevos desafíos y situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva. En esta profesión, el tiempo es crítico y cada minuto cuenta para salvar la vida de nuestros pacientes. Es por eso que la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias te quiere invitar a afiliarte como socio para tener acceso a nuestro campus virtual y capacitación constante a través de updates, sesiones, webinars, webcasts, podcasts, revistas, revisiones, artículos, infografías, seminarios, talleres, simposios, congresos y más. Actualízate para que continúes manejando la sala de urgencias y el estrés de manera efectiva y puedas mantenerte enfocado en la atención a tus pacientes. Sigue inspirando a otros a considerar esta emocionante y desafiante especialidad. Por una medicina de urgencias para todos. Hola amigos y amigas, soy Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, Guanajuato, y estamos muy contentos que el Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación se vaya a llevar a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Esta ciudad es muy fácil de accesar porque está en el corazón de México. Puedes llegar por tierra, por avión, pero no solamente eso, tenemos toda la infraestructura para poderlos recibir. Tenemos hoteles de todos los precios, restaurantes, lugares para ir a comprar de calidad, bueno, bonito y barato, pero sobre todo, tenemos gente cálida que siempre los recibe con los brazos abiertos, con una ciudad que les ofrece muchísimas alternativas de diversión, pero también de cultura. Aquí los esperamos. León es una ciudad viva y vibrante que está lista para recibirlos. Imagina una ciudad viva, una ciudad vibrante y en constante movimiento. Una ciudad mágica. Hoy, León se levanta como un líder indiscutible en la industria de reuniones, siendo una de las ciudades con más altos índices de desarrollo en los últimos 20 años. Con una ubicación estratégica al centro del país, somos uno de los destinos con mejor acceso vía terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales. Con esto, se consolida la accesibilidad a los destinos más solicitados y conexión a las capitales y ciudades más importantes del mundo. El gran crecimiento de nuestra ciudad nos ha permitido dividirla en 4 zonas estratégicas de alojamiento, donde se cuentan con más de 8.500 habitaciones diarias disponibles. Para la industria de reuniones, destinamos una zona estratégica, conformada por 18 hoteles cercanos a los recintos más importantes del Distrito León MX, y más de 3.500 habitaciones disponibles especiales para este segmento en la ciudad. Poliforum León, recinto de vanguardia para realizar congresos, convenciones y exposiciones, con la facilidad para ejecutar distintos eventos simultáneos. Hoy,
Sus años de experiencia nos permiten garantizar eventos memorables y exitosos. Con la oferta turística, nuestra ciudad se consolida a través de una agenda anual de grandes eventos y festivales. La Feria Estatal de León, como la feria familiar más grande de México. El World Rally Championship, que nos inyecta adrenalina en una de las carreras más esperadas del campeonato mundial. Y el Festival Internacional del Globo, el tercero más importante a nivel internacional. La gastronomía de León cuenta con grandes exponentes de cocina de autor, cocina tradicional, internacional, de especialidad y antojitos típicos en más de 680 establecimientos. Disfruta León con nuestras experiencias turísticas y recorre su historia, tradición y cultura en cada rincón de esta ciudad. Conoce nuestros centros comerciales y recreativos que te acercarán a la identidad leonesa con las mejores actividades. Ven, disfruta nuestros eventos y nuestra forma de hacer negocios. ¡Viva León! Una ciudad viva y vibrante. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.